Estás escuchando la versión de este episodio en español. To listen to this episode in English, follow the link in the description of this episode. Los años 60 marcaron el comienzo del movimiento chicano, denominado El Movimiento. Down with violence! Abajo! Down with racism! Abajo! Down with sexism! Abajo! ¡Sí se puede! Activistas como César Chávez y Dolores Huerta lideraban demostraciones, demandando derechos civiles y justicia social para la comunidad mexicana-americana después de haber enfrentado décadas de discriminación. Esta fue la época en la que la comunidad mexicana-americana empezó un movimiento para adoptar el uso de la palabra chicano y celebrar sus raíces indígenas. And then we asked them, what do you know about the 20,000 years of Indian civilization that is part of our heritage? What do you know about the tortilla? Los chicanos luchaban por los derechos de los trabajadores, reclamación de tierras y reforma educativa. Y, aquí mismo en Oregon, un grupo de chicanos fundó una institución que cambiaría por generaciones el acceso a la educación para los latinos en la región del noroeste pacífico. Farm workers had no education. Los trabajadores agrícolas no tenían educación, no tenían poder político, no tenían poder económico, pero ¿sabes qué? Tenían ganas y tenían una visión. Cuando pienso sobre quienes históricamente han ido a la universidad, han sido los hombres blancos con privilegio, ¿verdad? Los estudiantes de color, los estudiantes indígenas, ni siquiera han tenido la primera experiencia de una primera generación en la universidad. Nuestra comunidad siempre vino y dio la cara. Eran gente maravillosas. Sabían de qué se trataba todo esto. Y sin esa comunidad, sé que hubiese sido mucho más difícil de lo que fue. Soy Alicia Ávila y esto es The Evergreen, un podcast sobre el lugar que llamamos hogar. Hoy, una historia de Oregon que tal vez nunca hayas escuchado, pero que deberías conocer. Es la historia del Colegio César Chávez, la primera universidad chicana, acreditada e independiente de los Estados Unidos. Y como hasta el día de hoy, continúa inspirando a la comunidad latina en Oregon en su lucha contra la posibilidad de ser borrados. Acompáñenme a visitar los años 70. La banda de rock Santana acababa de lanzar su segundo álbum de estudio, Abraxas, con canciones como Black Magic Woman y Oye Cómo Va. Y en 1972, Malo lanzó la canción popular Suavecito. También fue la época en la que la comunidad chicana de la pequeña ciudad rural de Mount Angel, Oregon, vio la oportunidad de crear algo grande y único. La gente necesita entender que fue una situación muy dura y difícil la que emprendimos. Esto no sucedió por accidente. Éramos proponentes de los estudios multiculturales chicano-latinos, la educación bilingüe, los créditos universitarios, usando experiencias de vida. Estos son los fundadores del Colegio César Chávez. Sonny Montes. My name is Celedonio Montes Jr. Aquí en Oregon todos me llaman Sonny. Y José Romero. My name is José M. Romero. Ellos se llaman compa entre sí, o compadre, y han abogado por la reforma educativa durante varias décadas, llenos del ánimo y del espíritu de lucha que tienen de sobra. We've never had a president of a four-year institution. Nunca hemos tenido un presidente de universidad, pero cuando pienso en esto, tú mencionaste la copresidencia del colegio. Tú y yo probablemente fuimos el primer presidente latino chicano de un colegio en el noroeste. La única razón por la que aceptamos es porque nadie más quería hacer el trabajo. El colegio tiene una historia interesante. Llegó a fundarse ya que el colegio Mount Angel enfrentaba una deuda creciente y una disminución de las inscripciones estudiantiles.
La misión del colegio era proveer oportunidades educativas a quienes tradicionalmente se les había negado el acceso a la educación superior. Y eso incluía a la población de trabajadores agrícolas migrantes en Oregón. Esta es Natalia Fernández, curadora de archivos queer y multiculturales de la Universidad Oregon State University. Ella nos cuenta que para el año 1970, la población latina en el estado de Oregón había aumentado aproximadamente a 32,000. However, it's highly unlikely that more than just a few hundred students of Mexican American heritage. Sin embargo, es altamente improbable que más de algunos pocos cientos de estudiantes de ascendencia mexicano-americana estuvieran inscritos en los colegios y universidades de Oregón. Así que, definitivamente, había una falta de apoyo educativo y una necesidad de que la comunidad chicana tuviera acceso a la educación superior. Es por esto, nos cuenta, que Mount Angel College empezó a reclutar estudiantes de comunidades minorías, específicamente dentro de la comunidad chicana. In 1973, the Board of Trustees. En 1973, el Consejo Directivo también estuvo de acuerdo y decidió que esta sería la nueva misión y dirección para la escuela. Ellos querían seguir reclutando más estudiantes chicanos-chicanas, así como también contratar más chicanos-chicanas en la administración y en el personal. Y poco después decidieron que necesitaban un cambio de nombre para que coincidiera con su nuevo propósito. Y ahí fue cuando los mismos estudiantes propusieron un nuevo nombre. And then from out of nowhere, this student said, most of us here are farm workers. Y luego, de la nada, este estudiante dice, la mayoría de nosotros aquí somos trabajadores agrícolas y tenemos un símbolo, un líder, una inspiración en César Chávez. Y no tenemos que esperar a que él se muera como lo han hecho con otras personas. Si él está vivo ahora, reconozcamos su contribución y llamemos esta universidad con su nombre. Y de repente todos, había consenso ahí y le cambiamos el nombre y arrancamos. Es así como el 12 de diciembre de 1973, la escuela, antes llamada Mount Angel, fue renombrada como Colegio César Chávez. Había mucha inspiración y esperanza entre los estudiantes. For once, those students who were not recruited. Por primera vez, sabes, aquellos estudiantes que no eran reclutados, inscritos o invitados a estudiar en los colegios y universidades de todo Oregón, ahora podían venir y ser parte de una experiencia de aprendizaje. José y Sunny no perdieron tiempo. José era el director de estudios chicanos y Sunny era el director de asuntos administrativos del colegio. We learned a lot about community organizing. Aprendimos mucho sobre cómo organizar la comunidad. Pienso que esa fue una de nuestras fortalezas que nos ayudó durante todo el proceso y durante los años que pasamos en el Colegio César Chávez. Sabíamos cuáles eran los problemas. Nos sentábamos como grupo y discutíamos las estrategias. ¿Qué queríamos lograr en el colegio? Durante su funcionamiento, el colegio creó un programa conocido como el Colegio Sin Muros. Fue un programa flexible que empoderaba a los estudiantes a usar sus experiencias de vida para recibir créditos universitarios por su trabajo fuera del colegio. Esto quiere decir que los estudiantes que trabajaban como asistentes o para agencias de servicios sociales podrían tomar esas experiencias y convertirlas en un portafolio. And provide them an opportunity to work. Y haberles dado la oportunidad de trabajar, aprender y experimentar. Nos ayudó mucho a satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. Algunos no tenían que estar ahí todo el tiempo, pero podían venir los fines de semana, o algunos podían venir cada trimestre para la revisión de sus portafolios. Pero el colegio enfrentaba dos retos enormes. Entre ellos, deuda y la necesidad de acreditación. ¿Recuerdan cómo el colegio se hizo cargo del campus antes llamado Mount Angel College? Pues los problemas financieros de ese colegio, que por cierto era propiedad de las hermanas benedictinas de Mount Angel, no desaparecieron por arte de magia.
el colegio heredó una deuda de aproximadamente $1 millón. HUD came down on us, Housing and Urban Development, for loans that they had made to the sisters. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano nos cayó encima por los préstamos que había concedido a las hermanas. HEW nos negó la ayuda financiera para nuestros estudiantes y a nuestro personal para su desarrollo profesional. The Northwest Association of Schools and Colleges nos hizo trabajar como burros para obtener el autoestudio y finalmente el estatus de candidato. Eso fue una gran distracción. Eso interrumpió los estudios. En 1975, el colegio recibió un estatus de candidato a la acreditación, lo que quiere decir que el colegio cumplía con los estándares de educación y de calidad. Pero, para el siguiente año, Northwest Association of Schools and Colleges, la Asociación de Escuelas y Colegios del Noroeste, retiró su acreditación debido a los retos financieros, todos relacionados con las deudas heredadas. Entonces, después de años de negociaciones fallidas y demandas legales, aunque el colegio ganó, eso definitivamente afectó a los administradores, el personal, los estudiantes, la comunidad. El colegio enfrentaba otro problema: el racismo. Brown Berets surgieron del movimiento de la comunidad chicana por la justicia social. Los Brown Berets son una organización comunitaria que proporciona orgullo a la juventud chicana y que educa a toda la gente de los barrios acerca de sus derechos sociales y políticos. Así como los Black Panthers enfrentaron vigilancia del FBI durante los años 60 y 70, el FBI también vigiló a los Brown Berets. Monitoreaban las actividades de miembros y líderes comunitarios, al igual que las actividades de los defensores de los derechos civiles. De hecho, abrieron un expediente sobre Sonny Montes antes de que se estableciera el Colegio César Chávez. Considerando que el Colegio César Chávez era un campus universitario dedicado a apoyar la comunidad y las causas chicanas, no es sorpresivo que el FBI estuviera vigilando las actividades del colegio y a sus dirigentes. Muchos estudiantes que participaron en las actividades de recaudación de fondos de la campaña Salva el Colegio consideraban su defensa social y activismo como parte de su experiencia educativa. El colegio tuvo que cerrar sus puertas a solo 10 años de su fundación, ya que no podía superar la deuda de aproximadamente $1 millón. The reason we failed was because we didn't have a strong financial base. La razón por la cual fracasamos fue que no teníamos una base financiera sólida. Punto. Mucho tenía que ver con la discriminación, el racismo y la falta de programas para trabajar con nuestras comunidades. Enfrentábamos algunos obstáculos con la Policía Estatal y el FBI que las organizaciones o instituciones de educación superior normales nunca experimentaron. Estas batallas legales fueron duras de pelear. Fueron realmente desafiantes y ocupaban mucho tiempo y recursos que no fueron dedicados luego al cuidado y desarrollo del colegio. Y eso tuvo un impacto duradero. Pero esta escuela también tuvo un impacto duradero en generaciones de oregonianos. José Romero nos dice que entre 1973 y 1983, más de 50 estudiantes se graduaron del colegio. Muchos de ellos agradecen al colegio por haberles dado una oportunidad a la cual tal vez nunca pudiesen haber accedido. We were very young. We were inexperienced. Éramos muy jóvenes, no teníamos experiencia, pero teníamos muchas ganas. Sabíamos que estábamos haciendo lo correcto para nuestra comunidad y para nuestros estudiantes. And we brought students in. Trajimos estudiantes y los motivamos a graduarse, a considerar ir a la universidad, a mirar hacia adelante por otras oportunidades que quizás sus padres no tuvieron antes, pero como una manera de motivarlos usando a César Chávez como inspiración y modelo a seguir. Después de la pausa, el impacto duradero del Colegio César Chávez. Gracias por escuchar The Evergreen, nuestro podcast sobre el lugar que llamas hogar. Si te gusta lo que escuchas, suscríbete a nuestro programa en tu plataforma de podcast preferida.
donde publicaremos episodios cada lunes con nuevas historias emocionantes. Y recuerda, este episodio sobre el histórico Colegio César Chávez, disponible en inglés y español, al igual que todos nuestros reportajes y los perfiles que escuchas en este programa, son posibles gracias al apoyo de los miembros de OPB. Apoya nuestro periodismo y hazte miembro sostenedor de OPB visitando opb.org/pod. Nunca en mi vida pensé que diría, quiero ir a la universidad, quiero ir a la escuela. Nunca pensamos que tendríamos la oportunidad. Candelaria Vélez es una defensora del Colegio César Chávez. Ahora estoy en su casa. Estamos sentadas en una mesa grande, hecha de madera y cubierta con un mantel bordado, al estilo mexicano. Estamos viendo fotografías antiguas de ella y su esposo, Rodolfo Vélez. Él está sentado al lado de ella, recordando sus días como trabajador agrícola. Éramos inmigrantes. Viajamos por todos lados. Mi escolaridad era realmente baja. Eso cambió cuando Rodolfo y Cande decidieron que uno de ellos debería recibir una educación superior. Decidieron que Rodolfo iría al colegio. El colegio abrió las puertas completamente nuevas de aprendizaje sobre la educación, aprendizaje sobre lo que es y lo que necesitas, y todas estas cosas pequeñas que necesitábamos para seguir adelante y al siguiente paso más alto. Entonces empezamos a educarnos sobre la educación y abrir nuestros oídos, nuestros ojos. Ahora comenzamos a enfocarnos en que nuestros hijos fueran a la escuela. Yo acostumbraba a decirles, hay algo más que la escuela preparatoria, está la universidad. Ellos me cuentan que el colegio cambió sus vidas por completo. Todo por una escuela en Oregon que abogó por los derechos educativos de los latinos. El colegio abrió nuestras mentes, nos enseñó lo que puedes lograr al recibir una educación. Nosotros fuimos a muchas manifestaciones, ayudábamos en todo lo que podíamos, así que participábamos en el movimiento obrero y participábamos en el colegio. Pienso que por eso Anthony participa en muchas cosas, porque nosotros participábamos en muchas cosas. Ella habla de su hijo Anthony Vélez, oregoniano de quinta generación y líder comunitario. En el año 2020, Anthony fundó Poder, la red de liderazgo latino de Oregón. A él siempre lo han inspirado las organizaciones de apoyo comunitario locales y los líderes de la reforma educativa. Realmente siento que la gente que he tenido a mi alrededor, los José Romero, los Sonny Montes, mis padres, creo que ellos vivían su destino y su propósito y se notaba. Anthony creció en el colegio. Era como un colegio históricamente negro, pero para latinos. Era un lugar al que podíamos ir, nos sentíamos bienvenidos. Era un programa universitario bilingüe, por lo que todo estaba en inglés y español. Él pasó su niñez en el campus del colegio, mientras que su padre completaba su carrera. Yo realmente no sabía lo que estaba pasando, pero sabía que íbamos a trabajar todo el día. Y después nos íbamos a un lugar que llamamos La Pecera, la cual estaba frente al colegio y ahora es una capilla pequeña. Pero solíamos organizarnos ahí y fue donde comenzó todo el movimiento. A él le enorgullece lo que logró el colegio. Aquella gente que fundó ese colegio realmente no tenían por qué comenzar un colegio. Quiero decir, ninguno de ellos había sido nunca presidente de un colegio. Ninguno de ellos nunca jamás había dirigido un colegio. Simplemente lo hicieron. Fue uno de los mayores logros de cualquier oregoniano en la historia, especialmente de los trabajadores agrícolas, ¿cierto? No había ningún millonario o billonario donando dinero. Tenía que ser como un movimiento espiritual y lo fue. Esto es nuevamente ese espíritu de sí se puede por el cual todos nos regimos.
Gran parte de nuestra comunidad todavía es primera generación. Sus padres nunca han pisado un campus universitario, ni siquiera saben lo que es la universidad. Puedes hablarles y explicárselos, pero todavía no lo sabrán hasta que de hecho vayan, lo vean y lo experimenten. Y por eso todavía estamos en esa travesía. Fue algo inesperado cuando Anthony descubrió que los últimos vestigios de la historia del colegio, los murales dentro de la institución, habían sido cubiertos con nueva pintura. About 3 years ago now. Hace como unos 2 o 3 años yo no había regresado a la sede del colegio, la cual está en Mount Angel, Oregón. Y literalmente entré al edificio principal y miré a mi derecha donde había estado ese famoso mural icónico. Se llamaba El Colegio Sin Paredes y había desaparecido. Literalmente habían pintado sobre este. Lo tomé como algo muy personal y me sentí como... Vaya, no solamente me están borrando, sino que también a mi familia, nuestra historia. Me dije, ¿sabes qué? Voy a agarrar el toro por los cuernos y eso no va a suceder. Quiero que todo el mundo entero sepa sobre el colegio. Esto impulsó la misión de Anthony a elevar la historia del Colegio César Chávez. Él está trabajando en una nueva versión de la institución, con apoyo de los cofundadores del colegio, Sonny Montes y José Romero. El terreno de juego todavía no está nivelado. Nuestra razón para impulsar más allá el legado era que se hizo mucho con muy poco, y en el futuro puede hacerse mucho más con más, porque comparado con lo que era antes, ahora es un escenario completamente diferente. Anthony y los cofundadores están en las etapas iniciales para recaudar fondos, pero aún tienen mucho camino por delante. Otra persona que entiende los retos de la reforma educativa es la ex representante estatal Teresa Alonso León. Ella es una inmigrante de primera generación y previamente fue indocumentada. Las experiencias de Teresa la han llevado a ser líder de la reforma educativa en el estado y a convertirse en la primera latina en liderar House Education Committee de Oregón. Como representante del distrito más diverso y el único en Oregón donde vive una mayoría de personas de color. La idea de ayudar a otros a obtener una educación superior se convirtió en una pasión para Teresa. Muchos estudiantes no saben cómo navegar el sistema educativo, algo que ella conoce por experiencia personal. Estamos esperando que nuestros jóvenes, especialmente los jóvenes que no tienen experiencia, soliciten sus becas, soliciten su admisión a las universidades y cumplan con sus requerimientos. ¿Y cómo puedes cumplir con los requerimientos cuando eres la mayor de la familia? No tienes las oportunidades extracurriculares después de la escuela porque cuidas a tus hermanos y a tus hermanas menores. Y a propósito, también trabajas. Ella quiere encontrar la forma de que más latinos talentuosos, inmigrantes y estudiantes de color vayan a un colegio o universidad a pesar de los retos que enfrentan. Esta idea de tener Universidad César Chávez significaría que sería la primera institución en ser culturalmente competente, teniendo profesores bilingües o teniendo profesores de color como prioridad. Anthony Bellis quiere que en la próxima versión del colegio se mantengan los valores del movimiento de los trabajadores agrícolas en el plan de estudios. Muchos de nosotros ya no somos trabajadores agrícolas, pero pienso que va a ser una institución más grande y más inclusiva. Hay muchos lugares y espacios donde los latinos nunca han estado realmente, y aún hay muchos lugares donde nosotros todavía podemos estar y dejar nuestra huella para hacer de Oregón un lugar mejor y más inclusivo. A Teresa Alonso León le ganó la emoción durante nuestra conversación. De hecho, nos ganó a las dos. Ella reflexionó sobre lo lejos que ha llegado y como otros como ella, los que viven las mismas experiencias y que enfrentan los mismos retos, pueden lograr lo mismo. Yo misma me identifico con su historia, ya que estoy entre los miles de jóvenes latinos en la lucha de ser el primero de la familia en obtener éxito académico. I was getting emotional. Siempre me emociono.
hay otra niña pequeña como yo, trabajadora agrícola, inmigrante, que antes estaba indocumentada, que tiene sueños y aspiraciones. Algunas veces no vemos el futuro y nuestro potencial. Cuando era una niña pequeña, pensando en convertirme en una representante estatal, eso nunca fue algo que pensé que yo podría lograr, incluso soñar. Y por eso les digo a los jóvenes, si puedes soñar el sueño, sueña todavía más allá. Trabaja para conseguirlo, porque el universo tiene una manera de ayudarte a conseguir lo que quieres. Because the universe has a way of helping you achieve what it is that you want to achieve. Soy Alicia Ávila. Gracias por escuchar The Evergreen, un podcast de OPB. Para ver el documental que produje sobre el Colegio César Chávez, sigue el enlace en la descripción del episodio. Mía Estrada produjo este episodio y nuestro director técnico es Stephen Cray. Nelin Silva fue ingeniero de este episodio. El equipo de podcast de OPB también incluye Jen Chávez, Julie Sabatier y Sage Van Wing. Mira Powell y yo fuimos las conductoras de las entrevistas que escucharon. Santiago Ochoa editó el español en este episodio. Y un agradecimiento especial a los actores que prestaron sus voces: Yesenia Salas, Lupita Velázquez y Ricardo Osuna. La música de este episodio viene de Audio Network. También usamos cortos de audio del documental de PBS Independent Lens llamado Dolores, un documental de RMPBS llamado La Raza de Colorado, El Movimiento, UCLA Archivos de Cine y Televisión llamado Chicano Moratorium, Una Pregunta de Libertad, y Oregon House Democratic Caucus. Si tienes alguna pregunta, mándanos un correo: theevergreen@opb.org.